Estamos en ciernes de un retiro que va a coincidir con una fecha, con una de las fechas especiales en el calendario anual, ¿no? Que después de la Pascua, la siguiente fiesta importante para la cristiandad y para el pueblo de Dios siempre ha sido el Pentecostés o el Shavuot, ¿no? Shavuot. Que originalmente el pueblo de Israel celebraba y sigue celebrando el regalo de la ley. La verdad es que yo en su día tuve, bueno, por causa de un programa de radio y tal, me puse a trabajar sobre los 10 mandamientos, ¿no? Cuando iba por el tercero así, llegué a la conclusión de que en realidad, más que mandamientos, era toda la sabiduría de Dios para el ser humano. Es decir, Dios propone al hombre su sabiduría en cuanto al funcionamiento del día a día, ¿no? Y es verdad que se lo puede tomar como mandamiento o se puede tomar como el consejo de Dios más importante y sabio para la vida. Y entonces yo entiendo que el pueblo de Israel recibiera la ley como un regalo de Dios que hacía a ese pueblo sabio entre los demás pueblos, ¿no? Y cuando termina el ministerio terrenal de Jesús con la ascensión al cielo, con 500 testigos despidiéndole en el monte de la ascensión, una semana más tarde llega precisamente la fecha del Pentecostés y en ese día ocurre un hecho trascendental, históricamente trascendental, que es el inicio del ministerio del Espíritu Santo de forma universal, ¿no? Con aquel acto que hubo en Jerusalén, donde desgraciadamente solo 120 de los 500, un 24%, estuvieron esperando una semana más tarde la promesa de lo alto, ¿no? Y ese es el tremendo regalo. Por encima del regalo de la sabiduría de la palabra está el discernimiento por el Espíritu Santo de poder llevar la palabra al lugar oportuno. Claro, estamos hablando de que la primera fiesta que hubo de Shavuot, del Pentecostés, era la confirmación del Antiguo Pacto que daba la ley, la Torá, es la ley, significa la ley. No es solamente el consejo de Dios, la ley es buena. El problema está que la ley trae maldición, porque juzga y condena. O sea que Dios da el Antiguo Pacto de la ley. Y por eso son mandamientos, son órdenes de tal manera que si no las cumplís, pues pagaréis las consecuencias. Así de claro y rotunda es la ley. Y de hecho, fíjate tú, cuando sube el pueblo de Israel a 2 montes, una parte, 6 tribus en un monte, otras 6 en el otro, y allí proclaman bendición o maldición, Deuteronomio 28. Y una parte maldice y maldice y maldice y maldice a aquellos que oyendo la palabra de Dios, la Torá, la ley, no la cumplan, desobedezcan a Dios. Y claro, tú fíjate qué papeleta. Entonces, resulta que en el nuevo Pentecostés se cumple el nuevo pacto, que es el Ruach HaKodesh, que es el Espíritu. La letra que mata. Buena es, pero mata. El Espíritu vivifica. El antiguo pacto condena. El nuevo nos da la gracia para no ser condenados, para superar la maldición de la ley. Superarla. Incluso para experimentar el milagro de cumplirla, que es imposible para ningún ser humano. Nadie la cumplió. Solo Jesús la cumplió. Y por eso en el antiguo pacto, con el Pentecostés del Sinaí, con la Torá, mueren 3.000 inmediatamente. Fíjate tú qué comienzo
¿Qué comienzo de dar la Torá? O sea, como diciendo, cuidado, que yo soy el juez. Y de ninguna manera quedará sin castigo, impune, el rebelde, Sí, el pecado lleva el castigo implícito, ¿no? Claro, pues entonces está claro, y entonces que todos, a partir del momento en que Dios da la ley, toda la humanidad queda condenada, porque sin ley no hay juicio. Igual que no había juicio contra Satanás en el cielo porque no había ley. No había una ley que le prohibiera rebelarse contra Dios y arrastrar a una tercera parte de los ángeles a la rebelión. Entonces, por eso Dios le vincula en la ley que da, la única ley que da en el paraíso. Fíjate tú que solo da una ley. De todos los árboles podréis comer, pero de este no comáis, porque el día que comiereis moriréis. La ley mata. La ley avisa. Como la hagas. Entonces, esto hay que dejarlo bien claro, porque muchos pues pueden justificarse por la ley como es buena, como es sabia, como es lo que tenemos que... Bueno, ninguno se puede justificar por la ley. Pues ahí está el problema, que muchos pues pensan, como la ley es buena, pues agarrémonos a la ley. Y ahí está la insensatez de los Gálatas. Voy a esforzarme en cumplir los mandamientos. Fracasarás, seguro. Voy a vivir pidiéndole a Dios que me esfuerce, que me dé la gracia, que me haga... No, pues que si te da la gracia, ya no es en ley, estás en la gracia. Por lo tanto, pues ahí está el tema, por lo tanto, y es que es más, queda derogada, o sea, cuidado, que ese es un tema que muchos no lo quieren aceptar de ninguna manera, Y en este nuevo pacto, pues que Dios prometió, desde muy antiguo, dice que hablarán como tartamudos, la manifestación de las lenguas está profetizada pues por los profetas hace miles de años, pero en boca de tartamudos, ¿no? En boca de tartamudos, sí, como tartajas, como tartamudos. Entonces el mismo Ezequiel y Isaías, etcétera, profetizaron el nuevo pacto. Sí, de todos modos, en el Antiguo Testamento nos encontramos diferentes manifestaciones puntuales del mover del Espíritu Santo. De hecho, cuando Saúl se encuentra con los profetas, el mismo Samuel le había dicho, mira, serás lleno del Espíritu Santo. Claro. Y habrá una transformación interna en ti. Lo cual significa primicias, claramente, proféticas de lo que es el nuevo pacto. Es la llenura del Espíritu. Entonces, es que no hay nada nuevo debajo del sol. Igual que ha habido arrebatamiento, y que anuncia el arrebatamiento final, con Elías llenó arrebatados, igual de la misma manera ya hubo llenura del Espíritu Santo. Es más, fíjate tú, hasta Juan Bautista, antes del Pentecostés... Y antes de nacer, incluso. Y fue lleno del Espíritu Santo del vientre de su padre. ¿Qué significa? Que Dios hace como quiere, cuando quiere, y deja constancia de su misericordia, bondad y plan de gracia, de llenura del Espíritu, para que sea Él el que haga sus buenas obras. Y las haga a través de los llenados, de los que se han rendido, de los que han renunciado al paraguas de la ley como justificación. Y a ningún paraguas. De los que se han negado a sí mismos, de los que se han quebrantado, de los que se han reconocido pecadores, impotentes, inútiles, ignorantes, etc. A estos Dios da gracia, porque Dios da gracia a los humildes. Y entonces es condición sine qua non. Y la promesa es bien clara. El mismo Jesús confirma la promesa del nuevo pacto, que es en Cristo Jesús. Él vino a cumplir el nuevo pacto. Él vino a salvar lo que se había perdido. Él vino a abrir la puerta del cielo, que estaba cerrada, a todos. Es curioso, Muchos no saben que estaba cerrada incluso a los que más o menos eran justos. Sí, el único que podía entrar en la presencia de Dios era el sumo sacerdote una vez al año, y por
causa de los sacrificios previos y la purificación previa que tenía que hacer para ese momento. Y es más, llevaba un cordón, una cuerda atada al pie, porque en algún caso alguno se quedó muerto. Claro, por ser inmundo y entrar en el lugar santísimo, ¿no? Llevaba unas campanillas para que sonaran si caía al suelo y un cordón atado al tobillo para sacarlo, jalarlo y pues nadie podía entrar. Entonces, Jesús da la vida. Ya comienza ahí la justificación por la gracia. Paga por el pecado. Y entonces comienza y se rasga el velo del templo que separaba el lugar santísimo y se abre. Y entonces el apóstol Pablo, realmente el más clarividente de todos los apóstoles, pues manifiesta cómo Jesús es el sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Por qué? Porque Melquisedec es una figura de Jesús. Que no era levítico. La iglesia primitiva, o la primera iglesia después de ese acto del Pentecostés, es una iglesia poderosa, donde, de hecho, alguno que quiere medrar por medio, como Ananías y Safira, caen muertos por mentir al Espíritu Santo. Entonces, hay un respeto santo a la presencia de Dios en medio de la iglesia, y eso conlleva que hay, resucitan muertos, son sanados enfermos. Es decir, incluso la sombra de Pedro, dice la palabra, que tocaba a la gente y era sanada. Es decir, solamente la sombra, ¿no? Y empiezan a ocurrir una serie de manifestaciones de poder tremendos que, pasado un tiempo, una vez que los apóstoles fallecen, el último Juan, hay un tiempo en el que se enfría todo el mover del Espíritu y 18 siglos de sequedad espiritual dentro de la Iglesia, hasta que a finales del siglo XIX, primeros del XX, empieza a haber otra vez manifestaciones del Espíritu Santo, ¿no? Mientras hay un... Es curioso que con toda la conmemoración y el renombre a Lutero como si fuera el reformador, en ese sentido no lo fue. No, él no trajo un avivamiento pentecostal. Él trajo un avivamiento intelectual, reformador de la doctrina, reformador del logo, de la praxis de una iglesia católica, la cual era parte como cura y que estaba podrida. Pero no se le reconocen. Y por eso, precisamente, por no tener la llenura del Espíritu Santo, no pudo discernir. En el caso judío, no lo pudo discernir. Sino que se movió religiosamente, actuó religiosamente. Pero claro, ahí están los Finlay, ahí están Spurgeon, ahí están los pentecostales llenos de Dios, que son los que usó realmente el Señor para hacer avivamientos con milagros y prodigios, quizá no tantos como en el original. Esto está claro. Posiblemente en número mucho más, porque la población era mucho mayor. En números sí, pero no tan... Quizá, porque yo, qué sé yo, puedo ver que Pedro resucitó un muerto, que Pablo resucitó un muerto, Elías y Eliseo, pero yo no veo que Spurgeon, no conozco. Yeah. A lo mejor sí. O que estos superpentecostales ungidos de Dios y tremendos siervos, impresionantes, pero me comprendes por dónde voy, ¿no? Entonces, la lluvia tardía esa sí que será mayor que la primera. Y yo me pregunto si no será en Jerusalén, precisamente, donde se producirá la primera explosión de la lluvia tardía, en concordancia con el pensamiento matemático de Dios, y que además siempre de donde empieza acaba, y bueno, en fin, las repeticiones matemáticas, proféticas que Dios hace, pero en cualquier caso hay una promesa de avivamiento final en Jerusalén, pero asegurada. De todos modos, el mover del Espíritu Santo tiene dos manifestaciones claras, ¿no? Que una son los dones de poder y otros son los frutos del Espíritu, ¿no? Que deben de ir conjuntos. Si no van conjuntos es que hay algo que no funciona bien, ¿no?
Es más, deben de ser primero los frutos y luego los dones. Sí. Por una razón, porque aquellos que tengan los dones sin los frutos, pues puede ser que perdieron los frutos, que a lo mejor los tuvieron, porque el don es irrevocable y se mantienen los dones mientras están en corrupción. Como hay pues, ministros del Evangelio que están en adulterio y se les manifiestan los dones de sanidades o de lo que sea, los dones que tengan. ¿Por qué? Porque Satanás sigue teniendo los dones máximos que Dios dio en el cielo. Sí, y que encima los dones están dados por Dios para, en la primera carta a los para la edificación de la Iglesia. Es para beneficio del necesitado, no es para exaltación del siervo o del ministro. Y este ¿no? es el problema, que muchos se convierten en mercaderes ante el éxito de los dones, al estilo de Bar Jesús y de todos esos sí, la simonía, perversos que son practicantes de la simonía, ¿no? Que es comercial, al estilo pues también del famoso profeta Balaam, que Jesús incluso que en Apocalipsis menciona como pervertidor, ¿no? Y que ha arrastrado a multitud de pentecostales. Es curioso, los celosos de la ley, por miedo y por educación, vamos a empezar, pero educación, por formación, educación, ¿no? y instrucción desde niños, dan mejor testimonio en general que los pentecostales, que se supone que tienen la llenura del Espíritu para, primero, vencer al corazón. Nadie puede vencer su propio corazón. Segundo, controlar su lengua. Nadie puede controlar su lengua. Es decir, que el Espíritu Santo lo que busca es primero llenar al hombre escogido, ungido, para que se haga templo del Espíritu Santo, para que ahí el Espíritu Santo gobierne y dé el dominio propio y dé los frutos. Lo primero fundamental. Y todos esos frutos amparados bajo el aprendizaje de la mansedumbre y la humildad de Jesús, que son las madres de las virtudes madres. Es el carácter principal, ¿no? Entonces, ahí se cumple pues lo que en ese primer Pentecostés del Nuevo Pacto, diríamos, porque igual que había la Pascua de las Pascuas del Antiguo Pacto, venga a sacrificar corderos y animales. Hasta el Nuevo Pacto, un solo sacrificio. Ya no, Jesús, muchos todavía creen que a Jesús le parecerá bien que se sigan sacrificando animales en el nuevo templo. Es que no saben lo que dicen, ¿no? Entonces, un solo sacrificio definitivo. Y de hecho, incluso se han erradicado, no pueden, ni tienen templo, ni sumo sacerdote, ni tienen sacrificios de sangre, ni nada. ¿Qué sentido tiene ya el logos religioso judío? ¿Qué sentido tiene? Ninguno. Es curioso que el propio Jesús tiene su Pentecostés particular en una fecha que es en su 30 cumpleaños, que es cuando va al Jordán, así que sabemos que eso fue en septiembre o por ahí. No, cuando va al Jordán puede ser que sea claramente Shavuot. A los 30 años. Bueno, sí, puede ser Shavuot. Sí. Puede ser Shavuot porque, pues, efectivamente, él comienza su ministerio 30 años... Con 30 años, a lo mejor 30 años y medio. Claro, cuando va. Sí. Es decir, que en septiembre comienza su magisterio porque es la conmemoración de su aniversario. De 30 años. Y después aparece en el desierto. Sí, es verdad, porque ya tiene discípulos, va a Caná, las bodas de Caná. Claro, y entonces celebra su Shavuot particular. El único que bautiza, Juan Bautista, y en ese bautismo en aguas baja la paloma y se posa sobre su cabeza y se abre el cielo. Sí, interviene el Padre y el Espíritu Santo en ese acto. Pero yo digo esto porque 30 años de la vida de Jesús
son de espera del tiempo oportuno para la administración. Y para comenzar su ministerio, Jesús espera la llenura del Espíritu Santo para empezar la batalla espiritual que antes no le correspondía, porque, vamos a ver, para ser sacerdote, los sacerdotes comenzaban su ministerio al cumplir los 30 años. Los sacerdotes levíticos, es decir, descendientes de Aarón, hasta los 30 años podían participar en otras áreas. La batalla espiritual ya la ganó antes. ¿Por qué? Porque lo primero que le pasa a Jesús... Pero una vez que después del Jordán 40 va al días desierto, de ayuno. Después del bautismo del Espíritu Santo. Después del Jordán, sí, es llevado en el Espíritu al desierto. Una vez que... Vamos a ver, ¿y cómo es que entra en Nazaret para iniciar su ministerio después de los 40 días después de los 40 días de ayuno? O sea, que quiero decirte que... Cronológicamente, su batalla en el desierto... dice, bueno, la batalla tenía que ganarla como hombre. Sí, porque ningún hombre la ganó. Pero lleno del Espíritu Santo. No, lleno del Espíritu Santo estaba siempre, porque bueno, eso está claro. Pero y desde niño dice que crecía en el Espíritu, sí, etcétera, ¿no? Pero la llenura del Espíritu Santo de Jesús marca claramente la culminación de lo que vino, el nuevo pacto. Y por eso recibiréis poder de lo alto, y a partir de ahí Jesús empezó a crecer en la manifestación de poder, pero ya se había manifestado su poder, porque ya tenía discípulos y ya había vencido a 40 días y 40 noches a las tentaciones de Satanás. Entonces, es curioso. Nadie pudo vencer a Satanás. Y parecería que necesitaba el bautismo del Espíritu Santo para vencer a Satanás. Él no. Él tenía que cumplir la limitación del hombre de no poder superar la maldición de la ley. La cumplió y fue tentado en todo y no cayó en tentación. Venció a Satanás. Venció el pecado. Venció también la carne, 40 días de ayuno. Sí, es tremendo porque dice, después de 40 días de ayuno tuvo hambre. Qué fortaleza física tenía ese hombre que empezó a tener hambre después de 40 días. Yo sé que normalmente cuando alguien hace un ayuno de varios días... Ya no tienes hambre. A partir del tercer día... Empiezas a perder hambre. A perder el apetito, ¿no? El apetito, sí. De tener ganas de comer. Entonces se pierde eso. Aumenta la debilidad, sí, físicas, incluso psíquica, pero no espiritual. Para el que lo hace espiritualmente le aumenta la... Claro, pierde, tu carne habla menos, tu espíritu habla más. Es decir, sí, bueno, por eso el ayuno es buenísimo, claro. Pero volviendo a la fiesta de Shavuot, ¿no? Efectivamente el mismo Jesús, camino de Maús, había muerto y una vez resucitado estaban desesperados los dos discípulos que iban por allí diciendo ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ahora? Y todas las promesas y el maestro ha muerto y no sé qué. Y les da revelación de cómo se cumple todo lo que estaba profetizado y les revela claramente de que Él vino a vencer el antiguo pacto y a dar la vida. Y después les dice que, bueno, id a Jerusalén y quedaos. Ir por todo el mundo a predicar este evangelio de arrepentimiento, pero antes quedaos en Jerusalén hasta que venga sobre vosotros el cumplimiento de la promesa del Padre. Esto era una promesa del Padre, que vino Jesucristo también a cumplir las promesas del Padre, todas, y recibiréis poder de lo alto. Y así se manifiesta. El primer poder es que este Pentecostés, 50 días después de la Pascua de Jesús, resulta que llenos del Espíritu por la mañana, hablan en lenguas todos, profetizan. Y de hecho, es un milagro multilingüe
que es una cosa Sí, increíble, impresionante. es una traducción simultánea a cada corazón. Eso manifiesta el mensaje universal de salvación de Dios a cada uno, a su propia realidad, ¿no? No solo su idioma, sino a su propia realidad, a su conflicto personal, ¿no? Es además la victoria contra Babel. La maldición era que no tuvieran una misma lengua, y se rompieron en muchas lenguas para que ni se entendieran entre ellos, porque estaban obstinados en luchar contra Dios. Uh-huh. Entonces, por Nimrod y Semíramis, etcétera, Babilonia. Entonces, ahora resulta que esa maldición por el pecado viene, y Dios se glorifica, que hace como quiere y no hay límites para él, y produce esa interpretación múltiple a todos los que estaban. Cada uno oía el mensaje en su propia lengua. Esto es impresionante. Es curioso. Para mí es uno de los milagros más que no se hace énfasis en ese milagro. Es curioso porque el Espíritu de Dios trae unidad, trae libertad y trae unidad. Sin embargo, la gran vergüenza de la Iglesia es la división. Y Pablo escribe a los Efesios y les dice: una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, un solo Señor, etcétera, etcétera. Y habla de la unidad, ¿no? Y solamente cuando se produce el milagro, y yo he visto ministros de Dios que cuando ellos van a un sitio producen unidad. Recuerdo Luis Palau, que no era un hombre con poderes... Sí, no se le reconocen milagros ni sanidades, pero sí un don evangelístico notorio. Sin embargo, su unción estaba que donde él iba se producía unidad en la Iglesia. Donde él estaba, es decir, los conflictos, y me consta que él en muchos lugares donde ha ido a sanar divisiones dentro de la Iglesia, ¿no? Porque dice, bueno, ¿y por qué estáis enfrentados? Es que él dice no sé qué, y yo... Dices, vamos a ir. Es lo mismo que ocurrió en Jerusalén cuando el famoso concilio. Es curioso que le llamen concilio. Concilio es lugar donde la gente se une. Es reconciliación, ¿no?, entre las personas. Bueno, el plan, es un concilio, tiene el propósito principal de unificación, eso está claro. Pero no siempre. Ha habido concilios que fueron un desastre. Bueno, después, porque no han sido ungidos por el Espíritu. Ese concilio estaba convocado por Pablo porque vio claramente que se producía la primera división entre el primer cisma de la Iglesia, cristianos judíos y cristianos gentiles, ¿no? Y entonces, por culpa volvemos a lo mismo, por culpa de la insensatez de los Gálatas, por culpa de darle prioridad al logos, a la letra, a la ley, que nadie podía cumplir. Uh-huh. Y ni siquiera tiene plan el Señor de que nos volvamos tan legalistas que cumplamos las 513 leyes, creo que son 513, de la ortodoxia judía. Porque muchas de esas leyes son ordenamientos de hombres o de tradiciones o de de dictadura religiosa o de, yo qué sé, de los planes siempre dominadores de la religión. Sale Santiago diciendo: nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, de tal manera que se sometieron a la interpretación del Espíritu Santo, a su conflicto. Y eso es un grado de humildad y de sometimiento a la voluntad de Dios, ¿no? Y entonces digo que cuando el Espíritu de Dios se mueve, produce unidad en la Iglesia. Sí, ese Santiago no era el hermano de Jesús, que era el pastor de Jerusalén. Jerusalén, es decir, el obispo de Jerusalén, hermano carnal de Jesús, ¿no? Bueno, hermanastro. Sí. Hijo de María, de José. Que acabó decapitado. Pero
¿Qué quiero decir? Que no es el apóstol Santiago No. Inicial, para que quede bien No, claro. no es uno de los 12. No es uno de los 12. Pero en cualquier caso, él, que estaba un poco en el lado de Pedro, porque Pedro, una vez más... No, él influyó en Pedro para que Pedro se volviera judaizante. Exacto, el Pedro que estaba al lado de Pedro... Era al revés, estaba influyendo en estaba Pedro. influyendo, y otros también, pero Pedro, que tenía siempre una tendencia a la debilidad, y sobre todo después de haber traicionado a Jesús, Emocionalmente era muy débil. Y entonces, pensando en no ofender, pues podía ceder, y etcétera, ¿no? Y claro, cuidado, hay que ofender al que haya que ofender. Como alguien ungido que dijo, usted me ofende con las palabras que dice Jesús. Y digo, bueno, pues usted lleva mucho tiempo ofendiendo a Jesús y él no la fulminaba a usted. Entonces, salgo diciendo, oiga, es que la verdad ofende. Sí, bueno, Jesús dijo eso. ¿Esto te ofende? Pues mira a ver dónde está mi error, Claro. si realmente lo tengo, ¿no? Ya, pero no es eso, es que me ofende porque me pones un espejo en el que no me quiero ver. Porque veo, ¿cómo se llama ese famoso monstruo que no se podía mirar al espejo porque caía muerto, ¿no? O el Dorian Gray. Es el Dorian Gray, sí. El cuadro de Dorian Gray. El retrato, sí. Porque, y ya lo dice la palabra de Dios, que el que dice Señor, Señor y no es hacedor, no se quiere mirar al espejo. Porque mirándose en el espejo de la verdad se da cuenta de que está siendo un hipócrita, ¿no? Pero el asunto nuclear de todo esto es que en ese concilio llega Pablo y desbarata el poder de la ley. Tú fíjate, se les permite todo. Y de hecho incluso dice, todo me es permitido, pero no todo me conviene. Fíjate tú qué tremendo libertad. Pero es que, y Salvo deja unas sentencias dogmáticas muy claras para los nuevos. Y digo para los nuevos, porque aquellos judíos que tenían en su raíz religiosa de compromiso con Dios, de pacto con Dios, una promesa de cumplir el sábado, de esto, de la circuncisión, de tal y cual. Pero sabiendo cuál es el poder del sábado. Pero no es ningún poder. Pero sin embargo, es un compromiso del hombre. Deberían de tener la responsabilidad de lo que ha sido pactado por ellos con Dios. Pero los gentiles que llegan a Jesús no habían pactado nada. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que no es que hay dos doctrinas, una para los judíos y otra para los gentiles, sino que no se les puede a los gentiles tratar como si fueran judíos. De hecho, personalmente, el Señor a uno, a otro no, a otro sí, le pide que pacte de una manera concreta. Por ejemplo, yo digo personalmente, ¿no? El Señor me llevó a hacer un pacto de no aparcar en un sitio que no es adecuado. Yo voy con mi coche y digo, Señor, si tú no me das un sitio, yo voy a estar dando vueltas hasta que lo encuentre. Siempre me da un lugar. A mí me da igual también. Tú también. Pero es un pacto. Yo también procuro, porque además es que encima... Si no te multan. Lo hice porque tienes 2 o 3 aparcados mal y vuelves a donde has aparcado mal, tú solo... Y el único denunciado eres tú. Y dices, ¿cómo el Señor? Pero eso hace mucho tiempo que ya no me pasa, sí. Pero cuando me pasó eso, yo dije, anda, está clarísimo, yo no puedo actuar porque son pactos personales, irresponsablemente. ¿No? Yo, por ejemplo, otro pacto que tengo con el Señor, personal, es si alguien me invita a predicar, nunca digo que no. Aunque esté cansado, aunque tal, digo, hasta la puerta del infierno yo puedo ir a proclamar. Pero si tienes un compromiso no puedes. No, si tengo uno no puedo hacer otro. Claro. Pero si tengo un compromiso, digo, lo siento, pero estoy ocupado. Claro. Pero si no, aunque sea la 4ª vez en el día,
yo tengo que ir, porque ese es un compromiso que tengo yo con el Señor. Y digo, Vale. Entonces, hay compromisos que tenemos que tener Claro. personalmente, porque Dios te lleva. Pero que no tiene nada que ver con que lo hacemos. A los demás no, Lo pero hacemos personalmente. por ley. Sino Lo hacemos por convicción, lo hacemos por vocación, lo hacemos Y por respeto al Señor. por integridad y por respeto a Dios y al prójimo. Cuidado, que es amor, ese es el amor. Ahora bien, no hay dos códigos doctrinales diferentes, porque los 10 mandamientos, tanto los judíos que han sido convertidos por el Espíritu Santo, como los gentiles que han sido convertidos, cumplen los 10 mandamientos sobradamente. Es decir, Esa es la carta a los hebreos. no roban, no matan, no desean la mujer del prójimo, etcétera. Los cumplen, pero vamos, intachablemente, por pura gracia, que esa es la diferencia. Los otros se empeñan en cumplirlos y viven atormentados Por la culpa, ¿no? por la culpa de no poder cumplirlos, que es lo que le pasaba a Lutero, entre otras cosas. Pero lo que quiero decir es que es pura gracia, ¿no? Y en ese concilio, pues qué bueno, se resolvió el cisma. Y a los gentiles se les añadió a esos 10 mandamientos que irrevocablemente cumplían por pura gracia, por el poder del Espíritu Santo, sin ninguna duda, y por temor de Dios, se les añadió no comer sangre, Ni ahogado. ni ahogado, Ni fornicación. ni fornicación. Cuidado. Entonces, Porque eran conductas habituales dentro del mundo De los gentil. gentiles. Vamos, vete a ver lo que está pasando en todo el mundo incrédulo, ¿no? Y ya se resolvió el asunto. Y todos tuvieron paz. Aunque siguió habiendo gente queriendo influir y la contaminación en la Iglesia de las filosofías mundanas ha sido constante y ha sido la gran batalla. Y eso es lo que decían los apóstoles. Cuando nosotros faltemos, se introducirán en medio vuestro maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y por eso es tan importante volver a la raíz de la revelación del Espíritu Santo, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Es la vida en el Espíritu y la vida de fe. Ahora, también hay un movimiento que reacciona contra la contaminación de la Iglesia con un legalismo duro, es decir, volviendo a la insensatez de los Gálatas, como diciendo, se nos va a corromper la Iglesia, vamos a cerrar filas, vamos a cerrar puertas, vamos aquí a controlar y vigilar. Y ya está corrupta. Escáneres en la congregación, a ver, el escáner detecta corrupción, fuera. Este no diezma, fuera. Como dice el apóstol Pablo, dice, normas tales como no manejes, ni gustes, ni aun, cosas que no tienen poder sobre los apetitos de la carne. La ley no puede solucionar los conflictos carnales. ¿Quién puede vencer el corazón? ¿Qué ley puede sujetar al corazón del hombre? No, para mí el mayor milagro de toda la historia de la humanidad es el cambio de corazón. Claro. Que es lo que produce el nuevo nacimiento como fruto indispensable del nuevo pacto. Porque el que no naciere de nuevo ni ve el reino de Dios, ni entra en él. Y ahí hay una, ¿cómo decirte? Una puerta abierta de falsa misericordia, ¿no? de concesión, de que, bueno, no pasa nada, toman el pan, toman el vino, vienen a los cultos, diezman, ofrendan y no están llenos de Dios, no han nacido de nuevo, pero son hijos de Dios. No, si no has nacido de nuevo, no eres un hijo de Dios. Tienes la vieja naturaleza.
Eres un convencido, puede ser. Una criatura, pero no... No, y puede ser un buen convencido por el Evangelio y un buen religioso, en cierta manera, que no lo hay. O uno que quiere ser un buen religioso. Bueno, el fariseo que oraba en el templo, ¿no? Gracias te doy, Dios, que no soy como esos. No, pero es que ese era la soberbia religiosa personificada, ¿no? Estoy hablándote incluso de personas que pueden ser mansas, humildes en cierta manera por su educación, porque también tienen temor de Dios, que puede ser incluso miedo, pero no quieren pecar, pero si no nacen de nuevo. Claro. Este Nicodemo, yo creo que está dentro de esa. Luego nació de nuevo. Claro. Pero es curioso porque dice la palabra que el Espíritu Santo es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y es impresionante. Yo, la gente me considera que soy una persona tranquila, tal, no sé qué. Yo sé que en mí hay un volcán, y a veces digo, y dice, Señor, sujétame, y a veces no lo consigue tampoco, claro. o no le dejo que lo haga, ¿no? Claro. Pero cuando el Espíritu Santo actúa en nosotros, tenemos dominio propio. Él nos lo da, no es que lo fabriquemos, no es que lo merezcamos, ni siquiera es que lo merezcamos. No. O sea, bueno, por como lo quiero tener y como estoy buscando agradar a Dios, me lo merezco. No, ni lo vas a producir, ni lo vas a merecer. Todo es gratis. Y al final eso es gracia. De ahí viene gratis, gracia, gratis. Señor, entonces, perdóname, ¿no? Y si Dios no te da la gracia, estás apañado. Tendrás que, qué sé yo, humillarte, clamarle y decir, Dios mío, ten misericordia de mí. No me desampares. Ponme bajo tu gracia, aunque tengas que zurrarme. Todavía no estoy domado. No me falte tu gracia nunca. Todavía no estoy domado. Y necesito, Señor, que tu Espíritu Santo me mantenga en ese dominio propio, que no es propio, sino que es tuyo, ¿no? Y es así. Es tremendo este tipo de cosas. Y luego el Espíritu Santo trae revelaciones que son tremendas y que las recibes en un momento determinado en tu vida como un regalo de Dios y que no es de ti, sino que es algo que viene de Él, ¿no? Y esa experiencia, claro, te llena de satisfacción. Es decir, el secreto de Dios en tu vida, y hay tantos secretos en la Biblia, ¿no? Los secretos ¿cómo era? De los hielos, de los mares. Los hielos que tiene reservado para el final. Mira, ahora mismo ya ha empezado a manifestarse. Hoy se han dicho que un avión que iba a India, a los hielos, una tempestad de hielos, han roto el avión. Y ha podido, bueno, las han pasado moradísimas, algo terrible, para pasar por una tormenta de granizo. Y ha aterrizado con el morro agujereado por el granizo. Entonces, dice claramente el secreto del granizo, que lo tiene preparado para el gran día de la ira de Dios y para los quebrantamientos de ¿Granizos de 37 kilos o cuántos son? 32 kilos de un talento. ¿Te imaginas un pedrusco de 32 kilos? Pues millones de pedruscos de 32 kilos cayendo. Hay una zona en el estelar que lo llaman el anillo de Cooper o algo así, que es todo sí, que es hielo, sí. Es una gigantesca corona de pedruscos enormes de hielo moviéndose como... Es una corona moviéndose en el espacio, ¿no? Dios mío. Entonces, es un secreto, claro, que lo tiene, pero que ahora ya está dando señales de que cómo va a usar el granizo para masacrar a los ejércitos, en particular de Rusia, que vienen contra Israel, ¿no? Y, bueno... para quebrantar a todos los que se han dejado poner también. Bueno, el 666. Y todo estamos hablando para como aperitivo, para
El aperitivo es para despertar las ganas de comer. Normalmente te ponen productos que lo que hacen es despertarte tu ser interior para comer más allá. Y estamos hablando, es que es tan se llama maravilloso. degustación, sí, para poder despertar los sentidos, eso, los sabores, la saliva, las papilas gustativas y despertar el hambre en el estómago. Bien. Y podríamos estar hablando horas y horas del espíritu y su manifestación, claro, porque es el ser más maravilloso y oculto que hay en la realidad, ¿no? No es en la creación, es más allá de la creación, pero del Padre sabemos cosas, del Hijo sabemos cosas porque el propio Espíritu nos habla de ellos. Sabemos más, del Hijo sabemos más, del Padre sabemos poco, del Hijo sabemos más y del Espíritu Santo muy poquito. Muy poquito. Salvo, porque Él se esconde. Pero salvo en la llenura. Y en la relación íntima. Que quieren crecer en el Espíritu, resulta que bueno, te lleva de sorpresa en sorpresa, ¿no? Y lo que tú dices te enciende con la luz de Cristo, te ilumina para revelaciones de secretos, de profecía. Sobre todo la profecía es una de las expresiones. Y la apertura de la Santo. Palabra de Dios a la verdad, no, sí, no a una interpretación privada y cultural, sino a la verdad. Como decía el Señor, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, porque tenéis una interpretación falsa de la palabra de Dios y tenemos que ir a la interpretación que no es privada, sino que viene de la parte de Dios. Y para esto estamos haciendo un llamado a un encuentro el fin de semana, no el siguiente, sino dentro de 15 días, al día 6 de junio, para celebrar el Shavuot con una interpretación clara del mover del Espíritu Santo. Hace unos días estuve con unos hermanos y ellos están proclamando, dice que cada año se reúnen para hacer una noche con el Espíritu Santo, donde no hay programa establecido, sino que buscan el mover del Espíritu Santo, ¿no? Y qué bueno que nosotros anhelemos el mover del Espíritu Santo, porque igual que aquellos que estaban allí en el aposento alto en Jerusalén, juntos, unánimes, buscando con un solo propósito de esperar la promesa del Espíritu, fueron llenos y hubo una manifestación tremenda que en pocos días de 120 había 8.000 nuevos convertidos. Yo suelo decir en broma, a Pedro le ataron y le amordazaron porque en 2 predicaciones se convirtieron 8.000. Dice, qué locura. No. Y encima Pedro, que no era precisamente un Pablo, o sea, cuidado. Él no era un porque teólogo. Luego Pablo va y llena todo Asia Menor del Evangelio. Sí, sí. O sea, Pero, y en poco tiempo Jerusalén se convierte en una iglesia con 100.000 miembros que estaban tan a gusto que el Señor tuvo que traer otro mover del Espíritu, que fue la persecución, para que rompieran por todo el mundo, por Asia, por África y hasta España e Inglaterra, incluso a las Islas Británicas, ¿no? Un mover del Espíritu tremendo. Entonces, eso que ocurrió allí, anhelamos que ocurra entre nosotros y, vuelvo a decir, días 6, 7 y 8 de junio en los Montes de Toledo tenemos una convocatoria a buscar el mover del Espíritu para que carbones encendidos salgan como bombas incendiarias por todo el país, en principio España, y de ahí, como hemos tenido alguna vez alguna profecía, desde España salió el mover del Espíritu hace más de 30 años por todo el mundo y estamos en tantos lugares, desde nuestro ministerio, otros tienen otras realidades, ¿no? Pero necesitamos un renuevo cada día, pero especialmente ahora, que haya un mover del Espíritu poderoso y que
el que pueda ir, que esté, porque va a haber una realidad espiritual, anhelamos que ocurra, y cuando pedimos al Señor algo que es conforme a su voluntad, Él ha dicho que lo va a hacer. Amén, amén. Y entonces, qué bueno que estés. Y si no puedes estar por lo que sea, que nos acompañes en el Espíritu, intercediendo por nosotros para que ese mover luego te contagie cuando vuelva y se convierta en una pandemia. O te conectes por los medios de comunicación porque será emitido para todos aquellos que, bueno, en cualquier parte del mundo, como está sucediendo con nuestros retiros espirituales y con las prédicas, esta misma tertulia, ¿no? Así que no dejes de conectarte para que, igual, si no has podido hacerlo en esos días, después, pero si puedes hacerlo en directo será emocionante, ¿no? Y, por supuesto, va a ser difícil alojar a la gente, porque normalmente tanto Esther como Nehemías son dos retiros que tienen overbooking. Pero siempre es mejor echar una colchoneta al suelo y participar de esta santa manifestación que ahora vamos a tener, seguro, porque Dios es fiel y punto, y porque vamos a invocarle de rodillas, gritando, clamando, llorando, lo que haga falta, diciendo: Dios mío, sin ti no somos nada, te necesitamos con toda el alma, con todas las fuerzas. Visítanos, manifiéstate, incendia nuestro corazón y renuévanos en el poder de tu Espíritu, ¿no? Y bueno, ¿cómo no estar agradecidos a Israel? Sí. Con todo esto que viene de allí, ¿no? O sea, vamos a ver. Es curioso, están ocurriendo cosas que a mí son impresionantes. Hay medios de comunicación que están hablando las cosas como las vemos nosotros, ¿no? Igual que las vemos nosotros. Decir, oye, aquí hay un mover mentiroso que está queriendo apagar algo que es imparable, apagar una luz que no se puede apagar, que es la realidad de Israel en el mundo, porque Dios está involucrado en eso. Y entonces dices, las tinieblas quieren apagar la luz, incluso de un Israel que es un pueblo minúsculo. Es decir, si son 12 millones los que pueden estar... Sí, puede ser. 12, 18, los que sean 12 millones de habitantes, en un mundo que se acerca a los 9.000 millones. 12 entre 9.000 es un porcentaje mínimo y, sin embargo, tanta historia que hay contra ese pueblo. ¿Por qué? Porque es un testimonio de Dios. Y los que hemos visitado y hemos conocido, sabemos que en todos los sitios se cuecen habas, pero el pueblo de Israel es un pueblo honorable frente a otros pueblos de alrededor. Y hay muchas manifestaciones de honorabilidad dentro del pueblo de Israel. Quieren la paz, no quieren guerra. Pero claro, si resulta que en lugar de dar en el blanco y hacer énfasis para que haya paz, claro, en que primero, o Hamás entrega a los rehenes sin condiciones, o no es ni tratable el asunto. Porque después de esa manifestación tan terrorífica, diabólica, cruel, implacable, ¿cómo se le puede dar carrete? Y luego encima hacer caso de las noticias que vienen de Palestina, que las da Hamás. Aquí, que si se están a punto de morir 10.000 niños. No es cierto. El problema además está en que Hamás quita los alimentos para venderlos, para comprar armas. Y no le importa que se mueran los niños. Ese es el problema. Y eso es lo que Israel quiere arreglar. Es decir, queremos tratar al pueblo de Palestina con dignidad. ¿Cómo van a declarar una paz Israel? ¿Cómo Israel va a declarar una paz? Sin que entreguen los rehenes que faltan. Sin que haya un arrepentimiento de la atrocidad más horrible que se ha podido, desde que yo existo en este mundo, la más horrible.
Porque, claro... Sí, bueno, el holocausto... El holocausto sí, pero es que fue anterior. Yo era con el holocausto, me has entendido, estaba recién nacido, si acaso, el 46. Imagínate que yo nací. Entonces, ¿qué quiero decirte? Que centren el discurso en el origen. Que centren el discurso en que Hamás es un grupo terrorista de lo peor de la historia. Y que todo el mundo colabore para erradicar a Hamás, a la rabia. Ahí está la rabia. Entonces, habría otra manera de actuar, quizá en mejorar el método que usa Netanyahu, pero es que no le dejan, no quieren que use ningún método para erradicar esos demonios. A ver, ¿qué aconsejan? Que declare para fortalecerlos otra vez, que sigan haciendo túneles, que sigan trayendo armas en los camiones de ayuda humanitaria, que la ONU los sigan parando en sus lugares y hagan refugios ahí. ¿Pero esto qué es? El problema está espiritual. El problema es que Satanás tiene dos objetivos principales. Uno, destruir Israel. En esa lucha contra el príncipe del pueblo de Dios, que es Jesús, que fue la envidia de Satanás para intentar destronar a Jesús y ocupar su lugar, y otra la Iglesia. Y resulta que los dos objetivos no es imposible son vencerlo. Imposibles para que Satanás y sus secuaces, a los cuales se van añadiendo multitudes, porque no están diciendo nada de las matanzas de cristianos. Las puertas del Hades no prevalecerán. Ahora mismo un musulmán le pregunta a uno, ¿qué religión tienes tú? Y contestó que era cristiano. Una paliza impresionante que casi lo mata. Pero en Berlín, no. Eso en Berlín. No, entonces, y no pasa nada. Y matanzas de cristianos en Siria. En Nigeria. Bueno, en Siria vergonzoso. Se ve la imagen de cómo crucifican a uno y le dan, después de torturarlo al máximo, un tiro por la nuca, por detrás. O sea, esto es el problema. No es Israel, que se están queriendo poner todos contra Israel, lo cual está profetizado. Sí. Y además para gloria de Dios, porque todo el mundo se pondrá en contra de Israel y todo el mundo será vencido. Y no vencerán a Israel. ¿Por qué no? Porque a Dios no se le puede vencer. Israel está siendo castigado por Dios, eso está claro. Entonces, hay una profecía que habla de la unión de dos campamentos. Pero no para destruirlo, sino para que se arrepienta de la unión de dos campamentos. Nosotros hace años tuvimos un congreso en el que hablamos de eso. Y de hecho, nuestro logo como iglesia parte de ahí, de la obra del Espíritu Santo, con la imagen de... El pez y la estrella. Eso es, el pez, la estrella y la menorá o la paloma en la forma de ver desde el punto de vista cristiano de la situación, la unión de esos dos campamentos, ¿no? Que une el pueblo de Israel, que tiene ese símbolo que es uno de los menores símbolos de la estrella de David, pero simboliza al pueblo de Israel y unido. Y en ese milagro también de la unión de esos dos campamentos que está profetizado, es en el que la Iglesia tiene que acercarse a Israel en los momentos de la dificultad de Israel. Israel no se va a acercar a la Iglesia porque le tiene miedo. Es decir, que hemos visto experiencias tremendas. Un cónsul judío, cuando en un congreso dimos una manifestación de respeto y de amor a Israel con tantas hebreas, bueno, fue algo... Sí, lloran al ver el amor, ¿no? Resulta que cuando le abrazo y dice, pero tú de verdad me amas. No lo puede creer que un cristiano ame a un judío. Y pues claro, y lloraba en mis brazos, ¿no? Entonces, no es el judío el que incluso se están acercando. Sí. ¿Por qué? Porque se están dando cuenta, pero vamos a ver, por lo menos investiguemos quién es Jesús, el judío Jesús. Es que ni lo conocen, porque les han metido en la cabeza de forma genética casi que es un traidor de Israel. Yeah.
Cuando vas a Isaías 53, ¿no? Y él vino a dar la vida primero por los judíos y luego por todo el mundo. En cualquier caso, desde aquí, pues hemos de hacer un llamado a consolar a Sion y ahora por la paz de Jerusalén. Profetizamos insistentemente de cómo iba a crecer el antisemitismo en estos tiempos. Desde hace mucho tiempo y se ha ido creciendo y creciendo y ahora ya está empezando a hacerse, bueno, viralmente diabólico. Y por eso, qué mejor manera de mostrar esa gratitud. En esta situación en la que se están rompiendo relaciones diplomáticas con Israel, Inglaterra ha roto relaciones comerciales con Israel, no sabe lo que ha hecho. Si Inglaterra está en peligro de crack económico, ahora ha sentenciado su desastre por actuar así contra Israel, porque el que bendice a la descendencia de Abraham será bendito y el que la maldice será maldito. Ya tiene maldición acumulada Inglaterra a niveles insospechados que Dios está tratando. Pero España, que está también queriendo participar y que insiste en acusar de genocida a Israel, no a Hamás, sino a Israel. Es que es demencial. Que Dios tenga misericordia de España y de los que participan en ese espíritu calumniador, mentiroso y deformador de la verdad. Y por eso yo quiero insistir en que vengan con nosotros a Israel. Tenemos 2 grupos y todavía faltan cubrir plazas. Uno de ellos es 9 de agosto, nos quedan 13 plazas creo, o no sé cuántas, y otro es el 11 de diciembre, donde tendremos también en diciembre el Congreso de Palabra Profética. Agosto, pero hombre, por favor, haga un esfuerzo y dedique una semana de sus vacaciones a venir a Israel y les garantizamos que tendrán la experiencia más hermosa, porque no va mucha gente, aunque ya se han animado. Hemos contagiado a algunos grupos, se han ido 2 grupos de España este mes, no sé, y bueno, incluso cuando estaba el incendio terrible de Jerusalén y fueron y bueno, nos han quemado. El Señor guarda a aquellos que aman, que bendicen a Abraham, su descendencia, y que son agradecidos a Israel, que nos ha dado la salvación, nos ha dado todo lo mejor que tenemos. Sobre todo, nos han dado a Jesucristo, nos han dado la Biblia, nos han dado a los apóstoles, a los profetas, y nos dan la enseñanza de ser perseguidos por el enemigo y mantenerse firmes en su vocación legal o religiosa, como quieran llamarla, pero es una gran enseñanza. Vengan con nosotros a Israel. Apúntense rápido porque el tiempo va pasando y después muchos quieren al final. Y de hecho, un mes antes de tenemos que cerrar. La marcha tiene que estar. ¿Por qué? Porque Israel necesita, por temas de seguridad, conocer qué personas van y igual que ahora mismo Estados Unidos y Reino Unido, cuando tú viajas tienes que un mes antes decir que vas a ir porque ellos revisan quién entra. Igual pasa con Israel por temas de seguridad. Todavía pasa con Israel porque, claro, está siendo cada vez más atacada. Y es necesario tener ya los datos definitivos. Es decir, que para mediados de julio hace falta tener ya cerrado el viaje, porque si no, no van a poder... Aquellos que han visitado Israel con nosotros pueden testificar, testifiquen a sus familiares, a sus amigos y díganles la experiencia tan maravillosa. Bendíganles de esta forma para que puedan tomar esa decisión y después se lo van a agradecer, porque no cabe duda de que es algo reconfortante espiritualmente y turísticamente. Es una hermosura de viaje. Les esperamos. Vamos a orar. Muy bien, pues es así. Vamos a orar. Señor, y
Anhelamos y proclamamos, Señor, tu presencia, Espíritu Santo, en todo lo que Sí, hacemos, Jesús. pero especialmente en ese retiro que vamos a tener de aquí a 15 días en los Montes de Toledo. Señor, yo te pido, Señor, que vayas preparando los corazones, Señor, para que en ese momento se produzca esa explosión de gozo, de manifestación de tu Espíritu, para que muchos de los obreros puedan volver a sus lugares de trabajo, Señor, con la llenura de tu Espíritu Santo. Señor, despierta el apetito, Señor, de buscar de ti, Señor. Tú dices en tu palabra que el que tiene hambre y sed de justicia será saciado. Sí, y el que tiene hambre y sed de tú, que eres la justicia, vamos a tener esa saciedad. Señor, yo sé que tú quieres un pueblo despierto, lleno de tu Espíritu Santo. Señor, y sabemos que necesitamos una vez más un renuevo constante, Señor, del mover de tu Espíritu Santo. También, Señor, ese mismo Espíritu, Señor, que reine en aquellos que van a ir a Israel, a llevarles misericordia, a llevarles amor, descanso, paz, Señor. Señor, a llevarles bendición, edificación y victoria, Dios mío. Señor, yo te pido, Señor, que unjas especialmente a las personas que van a viajar en ese viaje a Israel, para que vayan ungidos por tu Espíritu Santo y sean el testimonio, la luz, el calor, el amor y la misericordia que ese pueblo necesita, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y gracias, Miguel, por este tiempo. Siempre al Señor y a vosotros. A veces decimos cosas que son arriesgadas, pero el Señor luego nos respalda. El martes estábamos hablando del Reino Unido y justo después dices, porque la maldad está personificada en ese territorio. Yo no sé por qué, pero Hombre, es así. claro, cómo no. Tienen un poder la masonería increíble, tremendo, y el espíritu del anticristo ahí ha hecho una explosión ciudadana, y ha tomado control en un montón Así que oremos de instituciones, ¿no? por el No sé si Reino son Unido. 30 ya alcaldes que hay musulmanes, y ¿para qué vamos a hablar de lo Pongamos que especial se está cuidado preparando? en orar por esa hay que tierra, orar, ¿no? por Inglaterra, sí, no cabe duda. Y bueno, gracias también a ustedes por acompañarnos Sí. en este programa, deseándoles un día más que Dios traiga gracia y bendición a sus vidas, sus familias, sus trabajos, que Dios les bendiga.